hablo de lo que Él se ha hecho en mi vida. Sé que me queda muchísimo, muchísimo, pero le doy gracias porque es como que se está entretejiendo dentro de mí. O sea, porque muchas veces conocemos la palabra, que yo el mensaje de hoy, o el título que le había puesto era, bueno, un poquito del apóstol Pablo. El título era La pasión de Pablo, lo que es ser apasionados, ¿no? Pero muchas veces conocemos la palabra, la Biblia, la religión, conocemos desde pequeños, otros más adelante, de Dios, de religión, de todo esto, pero muy pocos conocen la persona de Jesús. Muy pocos tienen experiencia con Él verdadera. En muy pocos creo yo que se está entretejiendo el Señor por dentro y está formando parte de Él. Eso no es fácil. Y yo siento eso, que no podría vivir en este mundo si Él no estuviera conmigo. Y no lo digo por tristeza o porque Él lo necesito cada vez que tengo un problema, que es cierto que Él ayuda muchísimo en todo. O sea, lo que dice la palabra de que clamas a Dios y Él te responde, eso pasa hasta con la gente que no cree en Dios. Hay muchísima gente que tiene testimonio en momentos muy difíciles que han clamado a Dios de todo su corazón, no como si fuera por magia ni nada, de todo su corazón, y Dios les ha contestado. Eso es cierto, pero no lo digo por eso, es que no veo ya otra manera de vivir. No podría vivir en este mundo sin el Señor en mí, porque para mí, creo yo, en mi humildad lo digo, siento que cada vez es más lo primero. O sea, no sé, hay algo muy sencillo, que es tus pensamientos durante todo el día. Todo el tiempo aquel que no tengas que estar pensando en tu trabajo o estás haciendo algo concreto, tu forma de pensar, tu meditación, todo lo que pasa por tu mente, que es tremendo. Y yo siento cada vez más que el Señor está en mis pensamientos muchísimo. Aparte de la intimidad, aparte de sentirlo, aparte cuando viene el Espíritu Santo, que eso ya es maravilloso, siento que está cada día más en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Consulto con Él, converso con Él, lo siento, dependo de Él. Es como un enamoramiento real y es algo precioso, porque Él se mueve alrededor en todo y es todo mucho más precioso. Mira, hablando de la pasión, fijaos una cosa, que a lo mejor alguna vez lo he contado, pero bueno, me gusta dar testimonio o ejemplo de lo que hemos vivido cada uno, ¿no? Pensar que a mí me gusta la gente apasionada y me gusta la gente que lo que hace lo vive. A mí me gusta, y a todos vosotros me imagino, una dependienta o un camarero que viva lo que hace y que le guste relacionarse con la gente, si no, pues que coja otro trabajo, porque eso te motiva, te ayuda, te hace sentir bien, te contagia. La gente que es apasionada por algo en la vida, cómo se esfuerza, cómo va consiguiendo cosas, eso es muy precioso, eso es muy bonito y hace mucha falta hoy en día. La mayoría de personas no tienen pasión por nada, están en una rutina, en una indiferencia, solo buscan a lo mejor placer o diversión, pero realmente por dentro están vacíos, no tienen motivación, no tienen planes, no tienen fijos, no tienen pasión por lo que hacen. Y nosotros tenemos, o sea, qué mayor que tener pasión por nuestro Señor, que es lo más grande. Mira, la palabra pasión tiene muchos significados, pero yo os digo uno que he encontrado que me ha gustado. También la pasión mal enfocada puede llevar a problemas. Hay crímenes pasionales también, aunque eso yo creo que es más obsesión que no pasión. Pero bueno, la pasión, y en los creyentes la pasión es muy bonita, pero tiene que estar por debajo de la pasión del Señor. Y luego os daré mi testimonio de una cosa que todos sabéis, que yo era un apasionado, que era la bici de montaña o el deporte. Mira, la pasión dice que, entre otras definiciones, que es un sentimiento intenso y vehemente, mucha gente a lo mejor no sabe lo que es, quiere decir que se manifiesta con ímpetu, viveza o pasión, es de la familia. Porque hay gente que piensa que vehemente es ser bueno o algo así. No quiere decir vehemente, que se manifiesta con ímpetu, con viveza, con pasión. Esa es la palabra. Sentimiento intenso y vehemente, capaz. Esto me ha gustado. En Dios, digo, porque en otras cosas puede ser un problema. Capaz de dominar la voluntad, nuestra voluntad, y perturbar la razón. ¿Entendéis? O sea, cuando tú sientes pasión por Dios, como el apóstol Pablo,
hacía cosas que la mayoría de nosotros no haríamos, por vergüenza, porque es que llamaba la atención muchas veces donde iba. No pensaba, pero una pasión por Dios, era un fuego del Espíritu Santo, no lo hacía, no era una pasión como aquellos que se matan por su Dios y todas estas religiones extrañas, ¿no? No hablo de eso, hablo de que realmente lo sentía en su corazón, un fuego grandísimo. Bíblicamente, la definición de pasión se acerca un poco más al significado original, que viene de sufrimiento. Por eso la pasión de Cristo, que no es más que el sufrimiento de Cristo. Todo el sufrimiento que Él tuvo en la cruz para traer salvación a la humanidad. Eso es una pasión también grandísima. Por esta razón, la pasión del apóstol Pablo era tan grande, porque va muy ligado la pasión también con el sufrimiento en el Señor. Era tan grande, bueno, no solo en el Señor, porque en el deporte la gente que tiene pasión por algo y quiere mejorar, tiene que sufrir también y tiene que disciplinarse mucho. Y hay algunos que tienen una vida más disciplinada que aquellos que a lo mejor queremos conseguir cosas en Dios. Dejan de beber, tienen que dejar un montón de cosas para que el cuerpo vaya a tope. O sea, hasta el milisegundo o la técnica que tengan que hacer, o sea, algo exageradísimo y muy difícil. Pero eso es bueno también. Yo, por ejemplo, en el caso mío, me ha generado disciplina. Por ejemplo, el deporte de la bici hay que tener mucha voluntad, es bastante duro, pero te genera disciplina y saber sufrir, ¿vale? Era tan grande la pasión del apóstol Pablo que estaba dispuesto a sufrir por la causa de Jesucristo y la predicación del Evangelio a los gentiles. Luego iremos al tema del apóstol Pablo. Mira, hermano, yo cuando tuve incluso el despertamiento espiritual, como siempre, yo quizás no he tenido siempre, por el trabajo que he tenido y porque soy autónomo y todo eso, no he tenido mucho tiempo disponible, pero era muy apasionado por el deporte. Entonces llegó un día que me di cuenta que si quería tocar varios deportes no iba a avanzar en ninguno. Y cuando probé la bicicleta me gustó, la bici de montaña, me gustó bastante. Entonces, en ese momento no sentía pasión, pero me gustó, dije, me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a practicarlo, empecé a leer revistas, todo tipo de artículos, empecé a ponerme metas, empecé a hacer cosas para ir avanzando, empecé a cronometrarme, empecé a ver a otros cómo lo hacían, qué tipos de entrenamiento hacían. A veces estaba súper cansado por la noche y salía con la bici a oscuras, a polígonos, a sitios. Me empecé a esforzar porque me gustaba ese deporte. Y ese deporte me llenaba. Y eso, cuando tu alma se va pegando a lo que sea, a un hábito, a un vicio, a un deporte, a un hobby o incluso a una pasión por trabajar, el alma se apega y llega un momento que cada vez te gusta más eso, siempre y cuando te haya atraído y tú hayas practicado lo que sea, ¿no? ¿Qué sucede? De que yo incluso cuando me despertó el Señor, yo amaba al Señor, tuve un despertamiento maravilloso, pero era el Espíritu Santo, como Él hace, ¿no? Como a los niños pequeños que los enseñamos a caminar y estamos detrás de ellos y disfrutan mucho y ven todo maravilloso, pero era el Espíritu Santo el que estaba haciendo totalmente la obra. Pero en mi corazón yo tenía un altar. O sea, mi primera cosa era la bicicleta. Y eso que la practicaba poco, no tenía mucho tiempo, por lo que os lo he dicho, pero no importa. No es solo, o sea, tu corazón, o sea, tú puedes practicar poco algo, pero tu corazón puede estar todo el rato deseando eso. O tus pensamientos pueden estar todo el tiempo pensando sobre eso, buscando sobre eso. En los tiempos libres, en tu meditación, cuando tienes un hueco. Yo dejaba de ver la televisión y hacer cosas que me gustaban porque no tenía tiempo, me tenía que disciplinar en el tiempo para poder sacar tiempo a lo que era mi pasión. Pero el Señor me enseñó, cuando me despertó espiritualmente, que este deporte estaba por encima de Él. Y era clarísimo, porque me llenaba mis pensamientos, mis deseos. Si un día tenía que salir y llovía o nevaba y no podía salir, me entraba rabia. Y yo lo notaba, que lo amaba demasiado, que no se puede amar una cosa más que a Dios. Entonces, ¿qué hice? Bueno, en ese fuego, en esa disposición carnal o de confianza en la carne, pero con honestidad, dije, Señor,
hice varias pruebas, como he hecho con otras cosas, y bueno, y no se me iba ese deseo tan fuerte. Y al final decidí dejarlo del todo, externamente. Y llegué a vender las bicicletas. Incluso había una bicicleta que era de talla XL y no había manera de venderla. Y yo le dije, vale, Señor, le dije, yo dije en mi corazón, yo la vendo, pero hasta que no la compren yo la seguiré usando. ¿Por qué? Porque en mi corazón estaba ese deseo, esa raíz. Pues no había manera de venderla. Nadie llamaba, nadie, ni uno solo. En el Wallapop, no me acuerdo en aquella época que había. Pues un día, no recuerdo ahora cómo fue, pero me vino un pensamiento y me dijo, tira todas las revistas que tienes. Digo, ¿qué? Sí, dice, tú quieres, si quieres, como diciendo, tú me has prometido que me deseas a mí más y que quieres hacer este esfuerzo, que no me lo impuso él, me lo impuse yo. Que eso ahora os explicaré para luego veáis un poco el resultado. Me lo decidí yo, o lo estimé yo así como que Dios me lo estaba imponiendo, pero a día de hoy creo que me lo impuse yo. Pero bueno, él me dijo, vale, tenía así de revistas, las tiré todas, ¿sabes? O sea, me venía como diciendo, es que hasta que tú no te deshagas de algo, yo no veo que tú realmente tienes deseo de dejar esto. Fue tirarlas y al cabo de una hora me llamó una persona, a la noche me llamó otra, al día siguiente 3. Claro, hay gente que dice que todo es casualidad. Yo en mi vida he visto tantas cosas. ¿Tú crees que es casualidad estar, no sé si eran 3, 4, 5 meses que no me llamara nadie y en 3 días me llamó 7 personas y al día siguiente ya la tenía vendida? El primero que me llamó se la quedó. ¿Eso es casualidad? Dios se mueve y se mueve como Él quiere. Vale, ¿qué pasó? Pues como lo hice un poco en la carne en esas decisiones, vale, dejé de salir en bici bastante tiempo. ¿Qué pasó? Que en mi corazón seguía el deseo. O sea, yo seguía el deseo, no compraba revistas, porque pensaba que si compraba pecaba, esas cosas que nos hacemos en la cabeza, pero seguía el deseo y veía a veces por el móvil o lo que sea, seguía viendo artículos y pensando mucho en eso. O sea, yo notaba que estaba en mi corazón. Decía, madre mía. ¿Y por qué os digo esto? Porque mira, hay personas que, como somos el ser humano, que expresan con su boca, con sus palabras, un montón de cosas que en su corazón no sienten. Que no sienten. Somos muy hipócritas. Pero a veces sentimos cosas en nuestro corazón que podemos llegar a cortarlas en nuestro exterior. Es decir, que puedes llegar a reprimirlo, pero eso no es ninguna victoria, ¿eh? Porque eso al final vuelve a salir. Ya sea en un deseo, en un pecado, en una debilidad. Si Dios no ha tratado la raíz, vuelve a salir. Es así. ¿Qué pasó? Pues que tuve creo que 1 año o así. Con el tiempo, como la raíz seguía estando, y bueno, yo buscaba a Dios, tenía mis luchas, pero como ese deseo estaba ahí, pues ya empieza uno a debilitarse, o la conciencia o lo que sea, te empieza a decir, bueno, pues si sales con tus hijas, no pasa nada, no estás haciendo el loco, lo que a ti te gusta. Y empecé a salir con mis hijas. Ya, ¿cuál fue el segundo paso? Compré una bici talla S para mi hija Claudia. Y yo uso la L. ¿Qué fue el tercer paso? Verme hacer el cabra por la montaña con una bici que me da pequeñísima, cambiándole componentes y todo para hacer lo que me gusta, que es tipo enduro, así, bueno, hacer el cabra. ¿Me entendéis? Y así poco a poco, a más. ¿Cómo sigo saliendo en bici? Si alguno se está preguntando, sigo saliendo en bici, pero creo que ahora el Señor ya no está arriba, está por debajo de Dios. Porque, como os he dicho al principio, para mí el Señor es lo más importante. Es que Dios me ha tratado en tantas áreas y tantas cosas, y lo que me queda, que ya me ha hecho ver que todo lo hace Él. Y es igual que las obras, muchos creyentes intentando salvarse por obras, limpiarse, santificarse por obras. Él me ha enseñado que el esfuerzo tiene que estar, la disposición tiene que estar, pero la fe, la confianza, la humillación, el entregarse a Él, y sobre todo la intimidad esa que hablamos siempre, ese enamoramiento de Dios es el que hará que todo lo demás sea mucho más fácil. No hay otra manera. Cuando el Señor toma posesión de ti y empieza a ser parte de tu vida, aquello que realmente está mal, Él lo pone en su lugar. Y si Él te lo quiere quitar, te lo dirá. Y el que lo ama de verdad y Dios es lo primero, lo obedecerá. Si a mí un día Dios me dice que la bicicleta no puede estar en mi vida, pues no habrá problema. Me gusta, sufriré, pero ya no es lo primero, ya no es una pasión, ya no es una obsesión, ya, ¿me entendéis? Y aún así cuando salgo disfruto. Y creo que disfruto más que antes, porque el Señor es lo primero en mi vida y entonces me deja disfrutar más que antes. Antes era como un quiero, no puedo, o no sé cómo explicarlo. Otra reflexión que hago.
y que eso es claro, y que lo he visto también en muchos, y amigos, y gente que leía revistas, y en muchas cosas pasa. Mira, si un deporte, el que sea, un hobby, es lo primero en tu vida, tu esposo, tu mujer, tus hijos, tu trabajo, tu novio, tu novia, cualquier cosa en este mundo, si es lo primero en tu vida, ¿qué puede pasar? ¿Qué creéis que puede pasar? Que eso puede fallar. Te puede fallar la salud. Si, por ejemplo, en el deporte, ¿cuánta gente yo conozco que han tenido accidentes de coche y ya no pueden practicar la bici ni deportes? Hay películas de casos así, gente que se ha llegado a pedir la eutanasia porque entraron en una depresión profunda. ¿Por qué? Porque su meta, su trono era eso. Era lo más grande en su vida. Y si eso le fallaba, ya no tenía sentido la vida. Algunos se suicidan. ¿Cuántos jóvenes se están suicidando porque el novio o la novia los deja? ¿Por qué? Porque no es así. O sea, Dios quiere que tengamos pasión por las cosas. El Señor quiere que disfrutemos todo lo que Él nos da. Pero no puede ser lo primero. Porque si eso te falla, vas a tener un problema muy serio en tu vida. Pero si Dios es lo primero, Él no te va a fallar. Él es inmutable, Él es eterno, Él no muere, Él no lo ha creado nadie. Él vive, está en todo lugar y está dentro de ti, si eres creyente, si crees en Dios, si lo vives de verdad. Y eso es una reflexión que puede parecer muy espiritual, pero es una verdad. Es una verdad. Y no estoy hablando de la eternidad ni del cielo, estoy hablando de aquí en la tierra. ¿Cuánta gente ha dejado de poder hacer algo porque le ha fallado algo en su vida? O se le ha matado un hijo. ¿Cuánta gente? Y sufren y muchos no pueden salir de ese pozo, ¿me entendéis? Por eso Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Pero en nuestro corazón, es como he dicho antes, es una vida interior que no es en tu mente. Si alguno pueda estar pensando, es que a lo mejor son sugestiones, porque en este mundo hay tanta forma de pensar. Realmente yo creo personalmente, y un día lo escuchaba, creo que era de Watchman Nee, hay un poder, creo que le llamaba poder latente del alma, tan fuerte que no nos llegamos a imaginar. Es decir, según él, que la Biblia no habla de eso, pero bueno, habla un poquito, que Adán antes de pecar tenía una capacidad, bueno, sabemos por la ciencia que nuestro cerebro, ahora no recuerdo, pero se usa muy poco porcentaje, tenía una capacidad tan grande como para sojuzgar y poner nombre a toda la creación, debería ser algo increíble. Se creía que incluso a lo mejor podía leer pensamientos o podían telemáticamente, bueno, cosas de estas, en su alma, en su mente, en su parte interior, tenían todo esto, que es probablemente en la caída, en el pecado, eso se fue. Y bueno, sí que hay personas que tienen más inteligencia que otras, pero hay poderes del alma, no hablo del espíritu, que también en el espíritu hay la parte buena y la parte mala donde el diablo domina. En el alma hay poderes de sugestión, de manipulación, gente que tiene mucha labia, de manipulación muy fuerte, que puede hacer mucho daño interiormente y que pueden suceder cosas también, ¿vale? Pero todo eso es controlado también por el diablo, aunque no es directamente espiritual, lo controla el diablo, ¿vale? Vamos a leer en Hebreos 12, 2, 3. Antes de hablar del apóstol Pablo, vamos a hablar de este versículo que habla de Jesús, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no se fue a la cruz como diciendo, es que no me queda otra, es que tengo que pasar por aquí. Él se fue con gozo, él se fue con pasión. Jesús realmente sabía lo que le venía, un sufrimiento tan grande, moral, físico, espiritual, algo tan grandísimo que hasta le pedía a su padre que hiciera algo en los momentos del Getsemaní, que le ayudara, que le hiciera pasar esa copa, pero que no se hiciera su voluntad. Fue algo tan tremendamente fuerte, pero él tuvo gozo, él tuvo pasión, y él tenía fe y sabía, incluso como humano, en su alma, sabía que muchos creerían en él y serían liberados del pecado, serían liberados del egoísmo que hay en este mundo y serían ayudados por su muerte, su vida y por su muerte. Él lo tenía clarísimo, por eso fue con gozo hasta el final. Si no, era imposible que un ser humano, porque ya os digo, aunque era Dios, porque mucha gente se piensa que Jesús era divino siempre, y él no usaba la divinidad si no se la decía el Padre o el Espíritu Santo lo guiaba. Él no hacía nada por sí mismo. Y además sabemos todos que el Señor lo abandonó en un último momento porque tenía que sufrir como humano. O sea, alguien como nosotros, pero sin pecado, tenía que dar su vida por esta humanidad, porque si no era imposible que ese sacrificio fuera aceptable.
Un ciego no puede guiar a otro ciego, un cojo no puede enseñar a otro cojo, un borracho no puede ayudar a otro borracho. Y toda la humanidad necesitábamos de él. Y él como humano hizo su parte. ¿Que Dios le ayudó? Pues claro que le ayudó, como nos puede ayudar a nosotros que tenemos al Espíritu Santo. Pero al final lo abandonó para que se cumpliera que él tenía que dar su vida con un cuerpo semejante al nuestro. Es un misterio muy grande lo que consiguió Jesucristo. Por eso se le dio un nombre tan grande y por eso, como decimos siempre, en el cielo tiene un cuerpo glorificado, pero sigue teniendo humanidad. Porque él padeció por nosotros para compadecerse de lo que nos pasa a nosotros y tuvo que pasar todo, lo único que no pecó. Y uno puede decir, ¿pero cómo fue que no pecara? Habría la posibilidad de pecar, yo creo que habría. ¿Por qué? Porque se sujetó a Dios. Porque nació del Espíritu Santo y se sujetó a Dios. Y aunque sentía todo tipo de tentación, de dolor, de frío, él no hizo nunca nada para sí mismo. Sabía en su interior cuál era su misión y amaba a su Padre. Y yo creo que es un poquito esto que he empezado al principio. Cuando nosotros estemos en el cielo, ya sin pecado y sin nada, y el Señor se ha entretejido en nosotros, dice que somos uno con Él y estamos disfrutando de la eternidad. Después de haber pasado toda la aflicción que se pasa en este mundo, porque aunque seamos creyentes, no nos engañemos, lo sabemos nosotros, gracias a Dios no estamos en evangelio de prosperidad y de ser feliz y que Dios no quiere que sufra. No, sabemos que Dios está en el sufrimiento con nosotros, que Dios nos ayuda en todo si andamos como Él quiere, si lo amamos a Él, si lo ponemos en primer lugar, si le obedecemos. Pero cuando Él nos habla, no por imposición de los hombres, cuando Él trata con tu vida, como nosotros hemos vivido en esta vida de todo tipo de aflicciones, de pruebas, de tribulaciones, de sentimientos adversos, odios, cada uno en la debilidad que tenga, imaginaos cuando estemos en el cielo y todo esto se haya quitado y solo haya amor, pureza, alegría, gozo y en unión con Cristo. ¿Creéis que si se le diera ya la oportunidad allí en el cielo, alguno decirle, mira, sois libres, tenéis voluntad propia? El que quiera volver atrás o salirse de aquí, de este entorno tan maravilloso y volver a vivir en la carne o en la tierra, lo físico aquí, ¿creéis que alguien lo haría? Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible. Por lo cual yo creo que alguien que el Señor Jesucristo, en este mundo hablo ahora, en esta vida, se le ha entretejido de verdad y es lo primero en su vida, yo creo que es muy difícil, si no imposible, que niegue al Señor, que caiga en apostasía o que naufrague en la fe. Yo creo que es muy complicado. Pero si realmente Cristo está dentro de esa persona y es lo único o lo mayor en su vida y todo lo demás es secundario. Y todo lo demás incluso gira alrededor de Dios, porque ve a Dios en todo lo que hace, porque ve a Dios en todo lo que vive, porque ve la mano de Dios en todas sus necesidades y porque ama a Dios por su persona, no por lo que le da, no por su poder o por lo que sea o ni siquiera por lo que le han dicho, sino porque lo experimenta dentro de él. Pensar que la religión cristiana es la única, que yo sepa, que se habla de que Dios, en el Espíritu Santo, vive dentro de nosotros, de aquellos que nacen de nuevo. No hay ninguna otra que lo hable eso, que lo diga. Todas las demás religiones suelen ser por obras. Tú crees, tú haces esto, haz aquellos rituales, cosas externas, y si haces todo esto, te irás al cielo, te irás aquí, te irás allá, te reencarnarás, lo que sea. Pero tienes que creer en eso, pero realmente no tienes la convicción, la seguridad. No la tienes. Aún así, ahora leeremos lo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabéis que que dice él que no lo hizo que lo hizo por ignorancia. Él persiguió a los cristianos. Yo creo que el apóstol Pablo, mucha gente la vemos como alguien judío, fariseo, alguien tremendamente religioso, pero yo creo que era una persona realmente justa en lo humano y bueno. Por lo que dice la palabra, el maestro que tuvo Gamaliel, sabéis que siempre decimos que fue como el mejor discípulo, ¿no?, de Gamaliel, si no recuerdo mal, espero que no me esté equivocando. Gamaliel creo que fue aquel que no estaba tan perdido como otros fariseos de aquellas épocas que iban contra Cristo. Cuando estaban juzgando a Jesucristo, ¿qué dijo Gamaliel? Tener cuidado, varones, lo que vais a hacer en este día no sea, habló de otros,
no sé si de un tal Tadeo y de otros, que también mucha gente los siguió diciendo que eran no sé qué tal, y luego murieron y todos se esparcieron y quedó en nada. Y dijo, tener cuidado con este varón, porque si es enviado de Dios y estáis yendo contra él, vais a ser castigados por Dios, como dejándolo que Dios haga lo que él tenga que hacer. Es decir, el maestro del apóstol Pablo se ve una persona sabia y se ve una persona que no era tan cerrada como otros sacerdotes de aquella época. Y el apóstol Pablo, yo pienso, como dice, que era una persona apasionada desde el principio, antes de convertirse al Señor. Era una persona celosa por lo que hacía. Él creía que servía a Dios al 100% dentro de él. Él no era un hipócrita. Al menos lo que dice la palabra, lo que conocemos de él. De la historia yo no he leído, porque siempre hay otros libros que hablan de personajes, yo no lo sé. Pero el apóstol Pablo era una persona que realmente él en su mente tenía la seguridad que era salvo, o sea, que iría al cielo, que Jehová era Dios de todo. Estaba sirviendo al mismo Dios que luego va a servir, pero no lo conocía. No lo conocía, estaba matando a los hijos de Dios, a los discípulos. Él hubiera matado a Jesucristo también, porque lo odiaba. Lo odiaba y luego llegó a tener pasión por él. Y yo creo que el apóstol Pablo, ¿no creéis que simboliza a muchísima gente de hoy en día, de muchas religiones, que tienen la convicción y la seguridad de que tienen la razón y que lo que ellos sirven y lo que ellos hacen es todo lo correcto? Incluso evangélicos que piensan que lo que hacemos es correcto y que vamos a ser salvos porque creemos, porque conocemos la Biblia. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo para poder cambiar? ¿Qué le pasó? Algo extraordinario, algo increíble. Se le apareció Jesucristo con voz y con luz, y con una luz tremenda. O sea, lo vio a Jesucristo. Aparte luego las revelaciones que tuvo espirituales. Eso fue algo maravilloso. Si no, probablemente no hubiera podido cambiar esta persona. Porque los judíos eran tan cerrados de mente, es lo que os decía al principio, en cualquier cosa que el alma se apegue y desde pequeñito te enseñen, aquello va a ser para ti siempre sí o no. Siempre. Hoy en día, ¿qué sucede? Fuera de otros países que tienen religiones muy fuertes. ¿Qué está pasando? Que una parte es buena y otra parte es muy mala. Que ya a los niños desde pequeños no se les está enseñando casi de nada. Todo es que se desarrolle su personalidad, que escoja él mismo, en todos los aspectos. La diversidad, la libertad de expresión, que cada uno haga lo que quiera. O sea, realmente estas personas sí que no están siendo adoctrinadas, por llamarlo de alguna manera, en nada, ni en religión, ni en costumbres, las que puedan haber allí en su familia y en su país. En parte es bueno porque les da espontaneidad, les da libertad de pensamiento, pero por otro lado, como sabemos que en este mundo hay un príncipe, hay unas potestades espirituales que lo gobiernan y que esto está por todo el mundo, sabemos que también es un problema, porque a un niño pequeño que no tiene capaz de decisión, que no tiene capaz de poder tomar decisiones en prácticamente nada, que tú lo dejes al libre albedrío suyo, eso es un error muy grande. Que no se le ponga disciplina, que no se le enseñe, ya no hablo ahora de Dios, que también es importante, sino que no se le enseñe de nada bueno, ni de cosas morales buenas, ni de principios, y solo se le enseñe cultura, lo que se da en los colegios. Eso es un problema, porque ese niño no va a tener herramientas luego para la vida, para cuando vengan problemas, cuando vengan tormentas, cuando vengan decisiones difíciles, no va a poder. Y la juventud ahora está teniendo bastante dificultad, pero no es la culpa de ellos. La culpa no es de ellos, la culpa es de la sociedad y de los padres. Porque fijaos una cosa, aquí está mi hermano Dani y nosotros, todos mis hermanos, somos 4 varones, se nos ha enseñado desde pequeñito en el Evangelio y en una buena doctrina, gracias a Dios, y se nos ha enseñado educación humana o moral buena. Y bueno, no lo digo por mí, sino por lo que dice mucha gente, se nota en los 4. Gracias a Dios, cada uno es como es y tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar, pero nos ha ido muy bien esa educación. Pero nosotros hemos tenido una muy buena educación y le hemos enseñado a nuestros hijos, yo creo que nosotros los 4, con nuestras mujeres, la misma educación o parecida a la que nos enseñaron a nosotros. Pues la mayoría de nosotros ya tenemos problemas con nuestros hijos. ¿Me entendéis? Que no digo para yo decir que yo no tengo culpa, porque todos fallamos. Nadie nacemos con un manual de decir tengo que educar a mi hijo de esta manera. Lo que se está viviendo hoy no se ha vivido nunca. Pero os pongo el ejemplo porque mi padre enseñaron a 4. Perfectamente 1 o 2 podía haber salido torcido, haber acabado incluso lo que sea, en drogas o lo que sea.
pero gracias a Dios le han salido 4 hijos que ellos están muy orgullosos y que cuidamos nuestros padres y amamos nuestros padres, pero fue porque ellos invirtieron y tuvieron un resultado. Pues yo pienso que si nosotros 4 hemos salido más o menos bien, hemos también invertido en nuestros hijos lo mejor que hemos podido, pero ya tenemos algunos problemas con nuestros hijos. No, a ver, no estoy diciendo todos ni todos los niños, pero hay cosas y ya nuestros hijos no tienen las mismas enseñanzas que nosotros, o los mismos principios, o los mismos temores de que si hago esto, pues puede haber una consecuencia. No la tienen, ni mucho ni menos. Pero eso es por la sociedad que vivimos. Son los últimos tiempos, eso está clarísimo. Y la humanidad no nos tiene que extrañar. Va hacia un lugar que la Biblia lo dice, que es el fin de todo. Y se acabará y empezará otro periodo, que ese periodo será el milenio, ¿vale? Para otras creencias será otra cosa, pero nosotros, como vivimos a Cristo, como lo experimentamos y como este manual, por llamarlo de alguna manera, su palabra, se hace vida en nosotros cuando la recibes en el Espíritu, sabemos que lo que dice aquí es real. Claro, no todo yo lo conozco, no todo ha sido revelado, pero muchísimas cosas que hay aquí en la palabra se han cumplido en mi vida. ¿Cómo no voy a creer yo en ella, que es palabra de Dios? ¿Para qué voy a empezar a investigar si aquel dice que no, que hay un versículo, que hay una parte que no era, que no sirve? Pero si se está haciendo vida en mí, si me está funcionando a mí, ¿para qué voy a dudar si el Espíritu Santo me está enseñando a mí? ¿Para qué voy a dudar yo de ella? Aunque haya algo equivocado, el Señor me lo va a mostrar. Porque la palabra, como dice, no es lo importante, es el espíritu de la palabra. Y el espíritu se siente dentro y te lo enseña el Señor. ¿Me entendéis? ¿A mí de qué me sirve que me hayan enseñado en la profesión que yo tengo de electricidad si jamás en mi vida lo he practicado? Lo que importa son los años de experiencia. Pues esto es lo mismo, esto es un manual, esto es la palabra de Dios, Él es el autor y lo tienes que creer por fe. Pero no es una fe a ciegas, como os decía. No es una religión como muchos que dicen, bueno, como me la han enseñado desde pequeño, esto es lo que yo siento. Que la única manera tenga que venir Jesús, como el apóstol Pablo, tirarlo del caballo, que se le apareció una luz y le dio una voz y le dijo, ¿qué estás haciendo? Que ahora lo vamos a leer. Eso a mucha gente le tiene que pasar para conocer al Señor. Dios es espíritu, es verdad. Él vive en otra dimensión, pero Él vino a este mundo en carne por medio de Jesucristo. Y Él vive ahora en aquellos que lo creen. Pero dice la palabra que usó la fe. Es la fe. Él dice que por la fe viene la salvación. El que crea que Jesucristo era Dios y viene a este mundo a arreglar el problema de este mundo, que estábamos metidos en orgullo, en egoísmo. No hablo de otros pecados. Hablo de todo tipo de cosas que nos mueve al ser humano. Lo peor es el egoísmo, nuestro yo. Él vino a redimirnos, Él vino a dar su vida por nosotros y vino a morar dentro de nosotros para vivir la vida que nosotros no sabemos vivir, para ayudarnos, para estar con nosotros. Ese es el evangelio verdadero, no hay otro. Entonces, ¿cómo no voy a creer yo si lo estoy viviendo, lo estoy experimentando cada día más? Claro, es algo espiritual, no es algo físico, no es algo anímico, moral, no es algo que te puedas sugestionar, no es algo que cuando tú quieres, tienes una experiencia, es cuando Dios quiere. Pero sí que es algo que sucede, es algo que está vivo, es algo que si tú lo buscas, que si tú lo amas, Él se revela. Cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, pero lo hace. Y lo hace con aquellos que lo aman y que lo siguen. Pero con los que no lo creen, no lo van a seguir. Y dijo y la palabra dice que lo hizo por la fe para que nadie se gloríe en las obras y para que ningún ser humano se gloríe. Y se están gloriando un montón de pastores, ministros, líderes de religiones, se están gloriando que ellos tienen la salvación, que ellos tienen la luz, que ellos tienen el camino. No, ni Jesús tenía el camino, era el camino, era la vida, Él es Dios. No hay otra cosa. Eso es lo que nosotros creemos, pero no lo creemos porque nos han enseñado desde pequeño. No, yo no lo sé con seguridad, pero aunque habría que saberlo, ¿no? Se dice siempre que cuando uno nace de nuevo lo tiene que saber. Pero por lo vivido y por todo, a veces pienso que nací de nuevo en el 2008, porque fue cuando encontré a Jesús en mi interior. Es cuando pude separar mi espíritu y mi alma y tuve experiencias profundas. Yo dije, pero ¿esto qué es? Esto es maravilloso. Claro, y a través de eso, cuando yo dije, si esto es maravilloso, si es mejor, y no lo tienes que buscar un día, un momento, es que lo puedes tener siempre, porque Él es eterno, Él no tiene tiempo, Él vive dentro de ti. A mí lo que me da mucha rabia del deporte, por ejemplo, de la bicicleta, y más ahora que soy mayor, es que me gusta, pero cada vez que sales disfrutas y quisieras seguir, pero no puedes. Tu cuerpo dice, te agotas, te quedas sin energía. Luego todo el día cansado. Luego la bici, que hay que lavarla, que se ha roto, que no sé qué, tiene un engorro, ¿me entendéis? Pero aún así, como me gusta, lo hago. Pero Cristo no tiene nada negativo, nada.
Él puede en cualquier momento. No tienes que encerrarte en tu habitación, aunque es bueno a veces para olvidarte del mundo. Lo puedes hablar con Él en todo momento. Él está contigo siempre, pero lo tienes que amar, lo tienes que conocer de verdad. Se tiene que hacer realidad. Y por eso el cristianismo nadie lo ha podido nunca tumbar, jamás. En toda la historia nadie ha podido tumbar al cristianismo real. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay mucho mentiroso. Y dentro de los evangélicos muchísimos vividores, y eso es una pena. Pero Dios a veces hace, pero a veces no, a veces deja, porque Él deja la libertad y Él da oportunidad a todo ser humano a que lo encuentre. Y todo ser humano va a tener siempre oportunidades de si realmente ha creído que Jesucristo es el Señor. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos ahora a Colosenses 1:24. Luego 28-29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. El apóstol Pablo se gozaba porque tenía pasión y sufría. Él quería sufrir parte que vio en Jesucristo que Él sufrió, Él quería imitarlo. Pero podía superar todo ese sufrimiento porque su pasión y su amor a Dios era más fuerte. Como dicen Cantares, que el amor nadie lo podrá apagar, ni las muchas aguas lo podrán apagar. Dice el 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo tenía una pasión no solo por el Evangelio, por el Señor, por Jesús que se le reveló en el camino. Tenía una pasión por las almas, por los creyentes, para que fueran perfectos, para que no se desviaran, para que tuvieran esa intimidad con el Señor, para que conocieran a que Él conoció y lo viviera en sus vidas, para que así Él pudiera estar tranquilo. Él tenía tanta pasión que él no dormía, Él sufría, Él a veces lloraba en sus oraciones por la iglesia, por las personas, tanto por los que no conocían a Dios, de su pueblo, como a aquellos que ya lo conocían, para que no viniera algún engañador, porque eran chiquitos en la fe. Vamos a la conversión de Pablo. En Hechos 9, es que además el Señor Él es muy detallista, en el sentido de que se le apareció cuando Él iba con poderes y cartas para poder apresar a un montón de cristianos, cuando iba hacia Damasco, y el Señor le cortó sus planes. Dice, Saulo, respirando aún amenazas, Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote de los judíos y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En aquella época, luego en Antioquía ya se empezaron a llamar cristianos, le llamaban del camino, porque era algo nuevo, ¿no? Jesús hacía muy poquito que había muerto y resucitado. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, él ya reconoció que era Dios, él ya reconoció que era algo muy grande, y ahí ya empezaría a temblar y decir, ¿qué está pasando? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, es que le dijo su nombre, yo soy Jesús, al que él odiaba. A quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, él creía que conocía a Dios y estaba yendo en contra de Jesús, que era Dios. Dice que Jesús vino a los suyos, que eran los judíos, que creían en Dios, que tenía la palabra, que creían en Moisés, en Abraham, en todo, y dice que no lo conocieron. Pero luego más adelante dice que eran hijos del diablo. Qué fuerte. Dijo que realmente la mayoría de los fariseos y estos sacerdotes no conocían a Dios. Y les dijo muchísimas veces, si hubieras conocido a Dios, me hubieras conocido a mí. Por eso os digo, hermanos, y a todos los que
estamos aquí. No te confíes en la confianza tuya, en tu mente, en lo que te han enseñado, en lo que tú creas. Ni incluso si eres ateo, no te confíes en nada de lo que tú pienses, porque todo eso se te puede desmontar en un momento. Y generalmente la gente, cuando está a punto de morir en una situación muy difícil, claman a Dios. Y si eres creyente o de otra religión y piensas que lo que te han enseñado es la verdad, como no lo vivas dentro y solo sea en tu campo anímico o mental, no estás en la verdad. Porque la verdad es mucho más profunda y la verdad se tiene que revelar a tu corazón y te tiene que dar la seguridad y la certeza que tú has nacido de nuevo del Espíritu. Esa es la verdad y esa es la única manera que tú vas a saber si eres creyente o no. Y eso no es fácil, porque hay que rasgar el corazón, hay que ser sincero, hay que incluso decir, no quiero saber nada de lo que me han dicho, quiero conocer a Dios de verdad. Y quiero conocer si realmente yo soy pecador, si lo necesito. Porque también creo que aquí hay el grupo, que hoy en día es muy grande, que no es religioso, que a lo mejor tampoco es ateo, que creen que puede haber algo, pero que les importa. Yo creo que hay un grupo también que dice, bueno, yo no creo en nada, pero yo soy bueno. Un grupo muy grande, yo soy bueno. El apóstol Pablo se pensaba que era bueno, aunque en este caso era muy, muy creyente, muy de la fe, de la suya. Pero hay mucha gente que se piensa que son buenos. ¿Qué sucede con esto? Que digo yo, hago otra reflexión. ¿Creéis que todo lo que está pasando ahora en el mundo, que no digo que no haya pasado nunca, ni mucho menos, que pasa que está pasando mucho más porque también somos mucho más y porque la maldad y el egoísmo se está desmadrando muchísimo? ¿Pensáis que todas aquellas personas que están haciendo locuras, matándose a sus hijos, a sus esposos, de todo tipo de cosas, que se están suicidando un montón de gente, gente trastornada, gente que está usando pastillas para todo, pensáis que todo esto, sobre todo los que están haciendo crímenes, que son aquellos que decimos, sí, este es digno de ir al infierno, si es que existe el infierno, pensáis que aquellos son todos locos, están todos mal de la cabeza? ¿Pensáis que todos aquellos son diferentes que nosotros? ¿No somos todos los seres humanos iguales? ¿No tenemos la misma condición? ¿No tenemos lo mismo? ¿No puede uno en un momento dado, cuando la cosa se pone fea, poder llegar a hacer una locura? Y entonces, si te llegara a pasar a ti, entonces tú sí que serías pecador ahí, antes no. ¿Cómo puede ser eso? ¿Creéis que alguien que es santo y que es perfecto y que Dios lo ha limpiado y que Dios mora en él va a cometer un crimen? ¿Va a llegar a eso, que a veces es peor que el diablo? ¿No pensáis que nosotros, nuestro interior es peor que el mismo diablo? En el sentido de, no peor, sino que yo creo que el enemigo más grande somos nosotros mismos, que muchas veces vemos al diablo en todo. ¿No creéis que somos nosotros mismos, que no nos conocemos bien, que hay muchas áreas de nosotros que no conocemos, que solo se manifiestan en momentos y en apuros y en problemas grandes, que hay gente que incluso como no han tenido casi nunca necesidad, ni problemas, ni nada, ni lo han llegado a vivir, se piensa que son buenos? No, todo el ser humano es malo, todo. Y el egoísmo todos tenemos egoísmo, y el egoísmo es lo que nos separa de Dios. El egoísmo, el querer vivir nuestra propia vida dependiendo de Dios, es lo que a Dios le duele muchísimo, y por eso vino Él. Todos somos iguales y todos necesitamos a Cristo. Y aunque uno nunca llegue a matar, a robar, que por cierto, los robos cada vez están más a la orden del día, porque eso es como todo. Como decía antes, tú puedes ser ladrón y no llegar nunca a robar exteriormente. Pero la mayoría de gente al final, ¿por qué? Porque no quieres que te pillen, porque no quieres que te metan en una cárcel, porque no quieres que la gente piense mal de ti. Pero dentro de nosotros todos hay cosas y necesitamos a Dios. Y por eso el Señor tuvo que venir. Y los celos, las envidias, el odio, que es como un asesino también, que incluso te hace daño a ti mismo, te da amargura, no te deja vivir tranquilo en ansiedad, todo eso lo tenemos todos. Por eso necesitamos todos a Dios, necesitamos todo al Señor. Por eso vino el intercambio, por eso vino la redención a través de Cristo. No vino por otra cosa, porque el mundo se había apartado del Dios verdadero, se había apartado del origen. Aquí en este mundo no va a pasar, porque el egoísmo no va a permitir que la gente quiera, en global, en comunidad, no van a permitir que Dios reine y entonces todo sería como un paraíso. Aquí eso no va a suceder, porque el egoísmo de las personas nos lleva a tomar placer de todo aquello que hacemos, ya sea pecado, lo que sea, la codicia, todo, el dinero, que es uno de los grandes malos, no va a pasar. Pero hay gente que quiere salir de eso, de ese globalismo, quiere salir de este materialismo que hay en este mundo. Hay gente que necesita a Dios y que piden de verdad que el Señor les ayude. Y nosotros, los creyentes, tenemos que mostrarle a un Dios vivo, a un Dios real,
y tenemos que orar por ellos para que encuentren al Señor. No de todos es la fe, lo dice la palabra, pero hay personas que sí que necesitan a Dios. ¿Pensáis que una persona, cualquier persona como nosotros, yo mismo, que a lo mejor nunca me he movido en un sector de personas inadecuadas, yo mismo si de pequeño hubiera estado en algún barrio con compañías o me hubiera puesto con personas que trataran con drogas, con robos, con cosas, yo podría haber acabado en la cárcel, yo podría haber acabado drogadicto. Por eso os digo, todos somos iguales. Si no depende de nosotros, no depende de lo que tú creas que eres, lo que tú pienses. Todos necesitamos a Dios y todos estamos corrompidos. Por eso necesitamos al Señor. Dice, y cayendo en tierra, dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor viene a tu vida, empiezas a temblar. Cuando el Señor se manifiesta a tu vida, se te cae todo tu humanismo, toda tu fortaleza, empiezas a temblar. Ahí te das cuenta quién eres de verdad. Os digo porque yo lo he vivido eso también. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los que iban con él oyeron la voz, pero no vieron la visión, no vieron a Jesús. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imaginaos este hombre, el impacto que tuvo en su vida con esta visión, que estuvo 3 días sin comer y sin beber. Estaba destrozado. Todo lo que él creía, todo lo que se le había enseñado se le había caído al suelo. No sabía, o sea, el Señor estaba empezando a tratar con su vida de una manera poderosísima para deshacer todo lo que él sabía, porque se ve que era un intelectual y un teólogo grandísimo de su religión, de la palabra, de las Escrituras. Se lo conocía muchísimo, era un aventajado increíble, cómo Dios tuvo que tratar con su vida. Luego en el 15:16 dice Ananías, este discípulo que estaba en las manos del Señor, imaginaos, no era un discípulo solo, era un creyente. Dice, ve, se le manifestó, le dijo con claridad a la calle que tenía que ir, al número que tenía que ir y lo que tenía que hacer y quién estaba allí. Imaginaos cómo le hablaba el Espíritu Santo a la gente que amaba a Dios y que estaban de verdad entregados a Él. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y lo hizo, lo hizo de vaya manera. Mira cómo empezó en el 20, dices, Saulo al salir de todo esto, porque voy salteando, después de que le recobrara la vista, porque además se quedó ciego, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Mira qué pasión tenía, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, enseguida, en muy poco tiempo, esta persona, que luego tuvo que ser tratada por Dios, dejó toda su religión, toda su creencia y aceptó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Dice, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos porque lo conocían. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarse los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto es lo que tenemos que orar y que enfatizar y tener pasión nosotros los creyentes. Que nos levante como a este hombre y todo lo que no sea de Dios que lo saque de nuestra vida, para predicar solo lo que viene de Él y para poder transformar a otros y ayudarles. Porque este hombre debía ser dificilísimo, tan difícil como a una persona que cree que sea musulmán hacerle creer en Cristo. Es algo muy difícil, pero qué poderoso es el Señor que escogió a este vaso y lo transformó totalmente. Luego dice dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Ya estaba aquí. Él era el que iba a matarlos y a apresarlos y ya lo estaban persiguiendo a él. Ya se le giró todo. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, porque estaba en las manos de Dios, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Este hombre, el apóstol Pablo, no vivió una vida tranquila, vivió una vida aventurosa, apasionada. Tuvo que hacer cosas increíbles para huir, pero Dios estaba con él.
Dice en el versículo 29, dice, hablaba en Jerusalén, cuando fue a Jerusalén, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle también. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, donde él nació. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué precioso. ¿Ya es la una? Vale, muy bien. Perfecto, hermanos, ha ido el tiempo. Sabéis todos que fue apedreado, encarcelado. Lo apedrearon, es que esto es también muy fuerte, porque lo apedrearon y pensaron que estaba muerto. No fue cualquier cosa. Lo dejaron como si estuviera muerto. Yo no sé qué hizo ahí el Espíritu Santo, pero al día siguiente estaba predicando en otra ciudad. Dice que lo dejaron, los que lo apedrearon lo dejaron como muerto. Y los discípulos oraron y se levantó. Pero es que encima no descansó. Es que Dios nos ponga ese fuego, ¿eh? Madre mía. Si nos pone ese fuego, la verdad es que íbamos a sufrir, porque con el sistema que hay hoy en día, en el sentido de que si tú eres apasionado por Dios, el enemigo se enfada. Y como están las cosas hoy en día, no nos iba a ser fácil. Os leo solo 5 versículos en 1 Corintios y ya está. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice, siempre mirando el amor y la pasión que tiene el apóstol Pablo por todos, por la iglesia. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo creo que no hay nadie, no creo que haya nadie como el apóstol Pablo, que dicen algunos que pudiera haber sido el teólogo más grande, que haya hecho algo tan grandioso. El esfuerzo que tuvo que hacer este hombre, o Dios, el trato que Dios tuvo que hacer con este hombre, para que no tirara de toda la sabiduría que él tenía, de todo el conocimiento, de toda la capacidad que tenía como persona, sino que él solamente quería hablar de Jesucristo, de lo que se le manifestó a su interior, de lo que Jesucristo hizo en él, de lo que el Espíritu Santo quería hacer a través de él, cómo tenía que él anularse todo el momento para que no saliera su sabiduría, su conocimiento. Una persona que era ventajosa, que era orgullosa. Pensar que Saulo creo que quiere decir orgullo y Saulo, y Pablo quiere decir hombre humilde. El trato que Dios lo tuvo que girar a esta persona para no usar de todo eso. Pero ¿cuántos creyentes, ministros hay hoy en día que no han tenido ese trato de Dios, no han sido quebrantados, aplastados por el Señor, para que podamos confiar, para que no tengamos esa confianza en la carne? Él no quería tener confianza en la carne, el apóstol Pablo, porque él no quería darles nada a la iglesia que estuviera fundamentado en alguna opinión o idea suya. Él quería que realmente sintieran a Dios, que tuvieran intimidad con Dios, que el Espíritu Santo se hiciera carne en ellos y les mostrara a Jesucristo y pudiera hablarles a cada uno y pudieran tener ese entretejimiento dentro de nosotros. Él es lo que quería, para que nadie los pudiera engañar. Porque yo os digo, y ya acabo, si el Señor es el único en vuestra vida o el primero en vuestra vida, de verdad, 100%, no en tu mente, en tu corazón, en tu interior, en todo tu ser, si Él es lo primero, si es lo que tú quieres para tu vida, si eres sincero con Él, si de verdad lo amas, si de verdad lo anhelas, lo deseas, por su persona, no por lo que te da, sino por su persona, por quién es, y lo crees con todo tu corazón, entonces Él se va a revelar a tu vida y entonces Él va a gobernar tu vida desde el centro de mandos que es el Espíritu. Él lo va a hacer, pero tenemos que buscarlo, tenemos que seguirlo, tenemos que dar el paso. A algunos, como el apóstol Pablo, lo tiró del caballo. A mí me permitió una prueba muy grande, a otros no sé qué le estará permitiendo, pero Dios permite cosas porque la humanidad no se rinde, no quiebra, no dice, te necesito, Señor, te necesito en mi vida. Tú tienes que ser lo mayor en mi vida, yo no quiero otra cosa, todo lo demás quiero que sea secundario, porque la vida esta es efímera, es corta. Y lo que quiera disfrutar de aquí lo quiero disfrutar plenamente, de corazón. No quiero ser un robot,
como estamos viendo hoy en día en la calle. Todo este sistema nos están adoctrinando a sus maneras. Ellos sí que tienen adoctrinamiento y se cabrean con el cristianismo como si fuera un adoctrinamiento. Lo que está haciendo mucha sociedad es un adoctrinamiento a la gente, diciéndole lo que tienen que hacer, cómo tienen que ser, cómo tienen que vestir, lo que está de moda. No hay personalidad. Nos están robando la identidad. Nos pensamos que no, que somos nosotros, pero nos están robando la identidad. Las personas, para que tengan identidad, tienen que hacerlo desde lo profundo del corazón, no por vista, no por la mente, sino que salga de tu corazón. Y para eso tu corazón tiene que estar limpio. No tiene que haber doblez, no tiene que haber mentiras, si no, no va a salir lo real de tu corazón. Vas a ser lo que otro quiere que sea. Nos manipulan por la política, por los medios de comunicación, nos pueden manipular hasta nuestros padres, te puede manipular a alguien para conseguir siempre, porque el egoísmo es lo que hace la manipulación, siempre conseguir cosas. No. El alma dice que cuando está mejor en Dios es cuando se siente plena en Dios. Entonces no necesita de nada más, todo lo demás lo disfruta porque ya tiene la llenura en Dios. Si no, no es feliz nunca. Que Dios os bendiga mucho.